En esta mañana quisiéramos hablar sobre el pecado, cómo vencer el pecado. No es tan fácil. A veces lo hablamos con mucha ligereza, pero todos sabemos que tenemos cosas. Algunos una, otros dos, tres, unas 4 cosas por ahí, que no podemos dejar, que queremos dejar, que aborrecemos, pero que no podemos sacarlos de nuestra vida. Hay algunos que luchan contra la mentira, otros no, pero algunos es una batalla terrible, encarnizada contra la mentira, y no la pueden dejar. Otros es la envidia. O sea, cuántos no lo reconocen, pero es algo que les amarga la vida y que lo quisieran derrotar, vencer. No quisieran ser envidiosos porque eso les amarga la vida. El envidioso sufre más que nadie. Otros, puede ser cualquier cosa, la falta de perdón, el resentimiento. Entonces, hay cosas, hay pecados. Y aún siendo cristianos, evangélicos o católicos, aún cuando decimos que creemos en Dios, tenemos cosas que no podemos dejar. Y la verdad es que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es un problema serio. Yo sé que algunos minimizan el pecado, que dicen que con la gracia de Dios es todo, y que con eso es suficiente, que ya a Dios no le importa esos pecados, porque es por lo que Jesús hizo en la cruz y por nuestra fe en Él, y que ya no es porque tú peques o dejes de pecar, que ahora es por la fe, entre comillas, que tú vas al reino de los cielos. Y te sacan unos cuantos versículos bíblicos también fuera de contexto, pero también yo te digo lo que te acabo de decir y te voy a decir en esta mañana también de la Biblia. Ya es la decisión de cada uno creer. ¿A quién creer? Es mejor orar a Dios, pedirle guía y luz al Espíritu Santo y creer lo que dice Dios en su palabra. Yo quisiera que leyéramos en esta mañana en el libro de Hebreos, el libro o la carta a los Hebreos, capítulo número 12. Vamos a hablar cómo vencer el pecado. El tema de este sermón yo le he titulado Hasta la sangre contra el pecado. Hasta la sangre contra el pecado. Dice la Escritura así en Hebreos capítulo número 12, versículos 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corremos esta carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pasemos al versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que haya alguno que deje de alcanzar la gracia. Mirad bien, no sea que haya alguno que deje de alcanzar la gracia. La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén, hasta allí. Quiero en esta mañana, escúchenme muchachos, hermanas, hermanos, quiero hablar acerca de la santidad por un lado. Pero, ¿y qué es la santidad? La santidad simplemente es la ausencia del pecado. La santidad es no practicar el pecado. Eso es la santidad. Lo contrario a la santidad es el pecado, la inmundicia. Y hay que ser claros en esto. Jesucristo dijo que los limpios de corazón verán a Dios. Los limpios de corazón. El autor de Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor, que desechemos todo peso y el pecado que nos asedia para poder correr esta carrera, puestos los ojos en Cristo Jesús, puestos los ojos en el reino de los cielos. Entonces la santidad es un requisito para entrar al reino de los cielos. Yo sé que hemos predicado y ustedes han escuchado y siguen escuchando y van a seguir escuchando que la salvación es un regalo, es un don de Dios, y que uno va a entrar al cielo solamente porque creyó al rato en Jesús, porque se bautizó, porque va a la iglesia evangélica, o porque es católico, otros, que porque, no tiene ídolos, etcétera, etcétera. Pero, y que con eso ya está en el cielo, que no importa en cierto modo los pecados, porque la salvación es por gracia, y se entiende que gracia significa que ya no importa el pecado. El problema que yo encuentro con la iglesia, y lo vengo predicando ya hace algún tiempo, es que los sabios y entendidos de la Biblia no diferencian entre salvación y entrada al reino de los cielos. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y esto lo voy a repetir como muchas otras cosas, muchas veces, porque es algo que no se entiende, es algo que no lo han visto, que no lo han notado muchos grandes y respetables estudiosos de la Biblia. Pensamos que salvación y entrar en el reino de los cielos son sinónimos, pero si usted va a un diccionario son cosas diferentes. Una cosa es salvarse o salvarnos o que nos salven, y otra cosa es que entremos en el reino de los cielos. Esto lo podemos ver como se debe entender la Biblia en su totalidad. La Biblia se interpreta con tipos, figuras y sombras. La Biblia se interpreta con Biblia. Tenemos que ir al pasado y tenemos que encontrar lo que son los tipos, figuras y sombras para poder entender el presente y el futuro. Porque la Biblia dice que nada nuevo hay debajo del sol, que es la repetición de la historia. Entonces uno tiene que conocer la historia para interpretar el presente y el futuro. Entonces, entendiendo el pasado, conociendo la historia, entendemos que Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. Que la salvación de Israel corresponde a la salida de Egipto. Cuando Dios los salvó de la esclavitud, los salvó de la opresión de Faraón, los salvó del reino de Egipto. Los salvó y los sacó al desierto. Eso es la salvación. Pero ser salvado de Egipto no era igual a entrar en la tierra prometida, que es tipo, figura y sombra de la iglesia, del reino de los cielos. Entonces podemos ver por la historia que los que salieron de Egipto, la gran mayoría de ellos no entraron a la tierra prometida. Fueron salvados, pero no entraron a la tierra prometida. Y esto es tipo, figura y sombra de la iglesia. Hay mucha gente que puede ser salvada del mundo, es salva. Y la salvación es por gracia. Eso no lo negaremos nunca. Yo no discuto eso. Lo que yo discuto es que salvación y entrada al reino de los cielos no es lo mismo. Esto no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Y uno no puede conformarse solamente con haber sido salvados. Uno no puede conformarse con ser evangélico, con haberse bautizado, con estar asistiendo a la iglesia. Uno tiene que trabajar y luchar para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, son dos conceptos diferentes.
la salvación fue por gracia. Israel, siendo ladrones, siendo idólatras, fornicarios, adúlteros, peleones, chismosos, no importaba lo que eran, Dios los salvó, sin importar. Ellos creyeron a Dios, creyeron a Moisés y Dios los salvó. No les puso ninguna condición. Pero una vez salvos, una vez en el desierto, Dios les impuso una ley. Hizo un pacto, un trato con ellos para que fuesen un pueblo de sacerdotes, que fuesen un pueblo santo a Dios. Y si cumplían ese pacto, iban a entrar a la tierra prometida. Eso es lo que pasa con la iglesia. Por favor, no nos confundamos. Salvación y reino de los cielos son dos cosas diferentes. Por eso que usted encuentra en la Biblia que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? No salvo del mundo, porque ya fuimos salvos del mundo. Salvos del día de la ira de Dios. Salvos de la venganza, porque ustedes saben que Dios va a destruir este mundo. Este mundo va a ser destruido. Este mundo no lo podemos salvar. O sea, me refiero, no podemos salvar el sistema en que vivimos. Este mundo ya tiene sentencia. Dice Pedro que este mundo está reservado por la misma palabra de Dios. Está reservado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Entonces, este mundo no lo vamos a salvar, pero Dios está salvando a la gente de ese día de la destrucción, si es que esta gente quiere creer en Jesús y lo recibe y lo acepta. El mundo se va a acabar en menos de una generación, en menos de 40 años este mundo se va a terminar. Puede parecer una locura, así como en los tiempos de Noé parecía una locura lo que Noé decía, pero se cumplió, se cumplió. Y hasta ahora hay evidencias arqueológicas de los científicos de que sucedió ese diluvio. Entonces, Jesucristo, cuando vino hace 2000 años, vino a hacer dos cosas. La una, vino a salvarnos del mundo, del diablo, del pecado. Pero la segunda, Él vino a hacernos santos. Él murió en la cruz para perdonar los pecados, pero también murió en la cruz para quitar el pecado, para que no practiquemos más el pecado. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús en esa cruz, para que el cuerpo del pecado, la vieja naturaleza, la práctica del pecado sea destruida. A fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no practiquemos más el pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Cristo vino para perdonarnos del pecado y liberarnos de la práctica del pecado, del dominio del pecado sobre nosotros, para que podamos ser santos y podamos entrar en el reino de los cielos, para que podamos estar con Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que el pecado es una cosa seria. Es muy importante que lo venzamos. Alguien dirá, pastor, pero ¿quién es así santo, 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 que no peca nadie? Posiblemente todavía no encontremos una sola persona así. Pero escúchenme, eso no es pretexto para que la gente siga practicando el pecado. Y la verdad es que sí se puede derrotar al pecado. Que de cuando en cuando por ahí, por nuestra naturaleza caída, cometamos algún error, algún pecado. Me refiero a algún momento de ira que se nos va, alguna palabra que se nos va por ahí. Pero otra cosa es que tengamos la boca sucia. Otra cosa es que tengamos la mente llena de perversidad permanentemente. Otra cosa es que estemos robando permanentemente. Otra cosa es que odiemos a las personas. Otra cosa es que vivamos envueltos en el chisme permanentemente. Otra cosa es que la envidia nos domine. O sea, ¿me entiende? La práctica del pecado. El que practica el pecado es hijo del diablo, dijo Juan. Ahora, claro, somos humanos, se nos puede ir cualquier cosa por ahí, pero no es que practicamos el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Es más, creamos y soñemos, si usted quiere, con la idea de que podemos aún en esta vida ser santos y perfectos como Dios quiere que seamos. Entonces, el pecado hay que vencerlo, porque si no lo vencemos, no heredaremos el reino de Dios. Así de claro y de directo. Dos, escuchen. Para poder vencer el pecado hay que arrepentirnos. Hay que comenzar arrepintiéndonos. ¿Y qué es arrepentirse?
Para arrepentirse uno tiene que, primero, aborrecer el pecado. Segundo, tiene que renunciar al pecado. Y tercero, tiene que abandonar el pecado. Si es que no hay estas tres cosas, no hay arrepentimiento. Llorar después de una prédica en una iglesia, levantar manos, qué sé yo, hablar y prometerle a Dios cosas, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando tú dejas de hacer aquello que está mal delante de Dios, dejas de practicarlo. Por eso que arrepentimiento es volverse, darse media vuelta y caminar en sentido contrario. Si estaba mintiendo, pues me doy media vuelta y dejo el camino de la mentira y me regreso hacia la verdad. Si mi problema es el odio, la falta de perdón, pues me doy media vuelta y comienzo a caminar hacia el amor y hacia el perdón. Y ya no el camino que seguía antes. Arrepentimiento es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Pero tres, escúcheme. El problema es que nosotros dependemos mucho de nuestros propios esfuerzos. Y muchas veces sí, nos arrepentimos. Sí, tenemos cargo de conciencia, tenemos culpabilidad. Y muchas veces con toda la honestidad y con toda la sinceridad queremos arrepentirnos y renunciamos al pecado. Y decidimos abandonarlo. ¿Cuántas veces en una iglesia, después de tantas prédicas, o de una prédica mejor dicho, hay gente que se arrepiente, llora de todo corazón delante de Dios y abandona, renuncia y dice que abandona el pecado y lo hace con toda la sinceridad del mundo? El problema es que después de que pasa el culto, después de un tiempito, se da cuenta que no puede dejar el pecado, que vuelve a cometer aquellos pecados de los cuales se había arrepentido con lágrimas y con toda sinceridad. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y pensamos que la sinceridad es lo que se necesita para poderse arrepentir. Pero déjeme decirle que la sinceridad es necesaria, pero no es lo único que se necesita para arrepentirse. Para arrepentirse uno necesita llegar hasta donde Jesús. Para arrepentirse uno tiene que reconocer que por más fuerza de carácter que uno le ponga a una decisión, que por más sinceros que seamos en el propósito de dejar el pecado, nosotros no tenemos la capacidad para nosotros dejar el pecado. No importa cuán sinceros seamos, no importa cuánta fuerza de carácter tengamos, nosotros, el ser humano, no está en capacidad de vencer el pecado. El pecado solamente hay uno que lo puede quitar y arrancar de nuestras vidas, y ese es Jesucristo. Por eso es que después de ser redarguidos, después de reconocer el pecado, después de declararle nuestro odio hacia el pecado, después de renunciar al pecado y después de hacer el propósito o querer con todas las fuerzas del corazón dejar el pecado, uno tiene que ir a los pies de Jesús, a la cruz de Cristo, y decirle: Jesús, yo lo deseo con todas las fuerzas de mi vida, quiero dejar este pecado y estoy arrepentido, odio este pecado, lo aborrezco, renuncio a este pecado y lo quiero alejar lo más que se pueda, pero reconozco que por más que yo lo desee y lo quiera, que por más que yo decida, yo no puedo sacarlo de mi vida. Necesito que tú arranques de mi vida este pecado, que tú lo quites. Y tú le clamas, le lloras, se lo pides con una desesperación, lo que más puedas demostrarle al Señor, para que Dios vea que tu decisión, que tu deseo es sincero. Y cuando Él ve que te has rendido ante Él, ve dos cosas. Ve por un lado que tú aborreces el pecado, que quieres dejarlo, y por otro lado ve que tú estás poniendo en Él tu confianza y tu fe para poder vencer el pecado. Que no estás tratando de vencerlo por ti mismo, sino que estás confiando en Él, pero que al mismo tiempo lo gritas, lo necesitas, se lo pides con clamor y lágrimas, con súplicas, porque tú lo que más deseas es dejar el pecado.
Entonces allí es que Dios comienza a obrar en tu vida. Muchas personas, muchos cristianos no han llegado hasta ese punto. Han sido sinceros. Más bien ellos le han prometido a Dios que van a cambiar. Hay muchos cristianos que le prometen a Dios que van a cambiar. Y como repito, lo hacen con toda la sinceridad de su corazón. Pero no están pidiéndole a Dios que Él les cambie. Ellos le están prometiendo a Dios que van a cambiar. Y es por eso que fallan. Por eso fracasan. Y luego están frustrados. Y algunos desgraciadamente se echan para atrás. Porque dicen que no pueden. Que Dios no les oye. Pero muchas veces ni siquiera le pidieron a Dios. Le fueron a prometer a Dios que van a cambiar. Pero no le pidieron a Dios que los cambie. Entonces necesitamos dejar el pecado en Cristo Jesús. Pero como repito, este proceso no es tan fácil. Porque nosotros nos cuesta, por más que lo entendamos aquí en la cabeza, en la mente, nos cuesta en la práctica hacerlo. Estamos tan adictos a confiar en nuestras propias fuerzas que aunque lo entendamos mentalmente, nos cuesta en la práctica confiar en Jesucristo para estas cosas. Y es por eso que fracasamos. Porque volvemos, aunque a veces reconocemos esto, si alguien te predica y te lo explica, pues tú lo entiendes, pero luego de un poquito de tiempo sales, o unos días, o unas horas, muchas veces, te olvidas del concepto y vuelves otra vez a tratar de hacer las cosas en tus propias fuerzas. En esta mañana yo quiero ahondar un poquito en este aspecto, de cómo vencer el pecado. Alguien dice, no, ya Jesús lo venció. Pero si Jesús lo venció, entonces ¿por qué tú estás todavía practicando el pecado? O sea, ¿por qué todavía te masturbas? Hablando a los jóvenes o a los hombres. ¿Por qué todavía envidias? ¿Por qué todavía eres esclavo de la fornicación, del adulterio, de la codicia? Porque quitar el pecado significa que ya no hay el pecado, que ya no lo practicamos. Entonces, ¿cómo vencer el pecado? Hemos leído un pasaje que dice que contra el pecado hay que luchar hasta la sangre. Contra el pecado hay que luchar hasta la sangre, combatiendo contra él. Mira, te voy a explicar, como dije antes, este concepto en base, o como se debe interpretar toda la Biblia, en base a tipo, figura y sombra. La Biblia no se interpreta ni con griego, ni con arameo, ni con hebreo, ni con un título de universidad, ni nada por el estilo. La Biblia se interpreta con Biblia, cuando uno lee, y también con revelación del Espíritu Santo. No es que lo demás sea malo, pero no es lo que realmente te muestra lo que la Biblia enseña. ¿Cómo se debe enseñar la Biblia? ¿Cómo enseñó Pablo la Biblia? ¿Cómo enseñó Jesús la Biblia? Lo enseñó con tipos, figuras y sombras. Léanos. Siempre estuvo diciendo, mira cómo pasó allá, lo que sucedió, no habéis leído. Era todo con lo que ya pasó con la historia, con tipos, figuras y sombras. Mira, te lo voy a explicar, porque el pecado se lo vence con la fe. Y luchamos en fe, es una batalla de fe. Pero ¿cómo entendemos esta cuestión? Escúchenme. En la Biblia encontramos muchos pasajes. Quizá nos sea más fácil si pensamos en un milagro. Todos queremos milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una acción sobrenatural que Dios hace en tu beneficio o en el beneficio de alguien. O sea, cuando hay algo que tú no puedes hacerlo con tus fuerzas, que no tienes recursos para hacerlo, que no hay forma humana que se pueda hacer, entonces uno le pide a Dios que haga lo imposible. Eso es un milagro, hacer algo sobrenatural, que va más allá de lo natural y de las fuerzas y recursos que tenemos nosotros. Eso es un milagro. Para que suceda un milagro, tiene que haber una necesidad del tamaño de un milagro. No confundamos una verdadera necesidad con un deseo. Hay algunos que dicen, yo quisiera tener tal cosa, pero es un deseo, pero no es una necesidad. Una necesidad, escúchame, para que haya un milagro, tú tienes que tener una necesidad.
de tal magnitud que si tú no satisfaces esa necesidad, ya tú no le encuentras razón siquiera para seguir viviendo. Tu necesidad tiene que convertirse ya en algo que si no se satisface, tú ya no tienes por qué vivir. Por ejemplo, Ana. Dice que Ana quería tener un hijo, necesitaba un hijo. Eran otros tiempos, donde un hijo lo era todo. Cuando un hombre tenía 3, 4, 5, 10, 15 mujeres. Y conforme se iban haciendo viejitas, las iban haciendo a un lado. Y conseguían otra más joven. ¿Cuál era la esperanza muchas veces de esas mujeres? Sus hijos. Si tenían hijos, tenían un futuro para ellas. No iban a quedar solas ni abandonadas. Eran en muchos casos. Ana necesitaba un hijo. Y aunque ella tenía el amor de su marido porque todavía era joven y bonita, y aunque su marido la prefería sobre todas las demás mujeres, ella no estaba feliz. Ella necesitaba un hijo. Y cuando iba al templo, cuando iba a la fiesta, ella no iba a la fiesta, ella iba a orar. Todo el mundo estaba celebrando y comiendo, y ella estaba en el templo derramando su alma delante de Dios. Parecía una ebria, una borracha, alguien que estaba fuera de sí. Porque ella no le veía sentido a la vida si no tenía un hijo. Entonces, cuando uno tiene algo ahora, ella no podía darse un hijo ella misma. A ella nadie podía darle un hijo, solamente Dios podía darle un hijo. O sea, necesitaba un milagro. ¿Se acuerdan ustedes de Raquel? Un día lo agarró a su marido. Yo lo visualizo como que lo agarró por el cuello y le dijo: dame un hijo o me muero, le dijo. Así fue la desesperación de ella. Dame un hijo o me muero. O sea, ¿para qué vivo si no tengo hijos? Había un hombrecito ciego que todos los días lo sacaban a la calle, en una esquina lo sentaban allí y le daban un tarrito y le ponían una piedrita en el tarrito y pasaba todo el día moviendo el tarrito. ¡Hey, una limosna, por favor! ¡Una limosna para este ciego! Y así se pasaba la vida. Este hombre aborrecía la ceguera más que cualquier otra cosa en la vida. Él maldecía esa ceguera. Esa ceguera era la razón de toda su amargura en esta vida. Él deseaba ver más que ninguna otra cosa en la vida. Yo pienso que él muchas veces decía: es preferible morir antes que vivir esta calidad de vida. Tener que vivir de la misericordia, de la compasión, de la limosna de la gente. Y él, yo pienso que muchas veces se levantaba en la mañana, pero sin ninguna ilusión, sin ningún plan. ¿Qué plan tenía él? ¿Qué propósito para el día? ¿Otra vez ir a la esquina a pedir limosna? No podía hacer un proyecto, no podía ir a conocer un lugar, no podía ir con su familia, no podía hacer nada. Él aborrecía, odiaba la ceguera. Y al contrario, amaba y deseaba más que a su vida poder ver. Y un día, entre tantos días que estuvo allí, oyó que había un murmullo y cada vez crecía la bulla y crecía y la gente hablaba y oía risas y bueno, había un murmullo enorme allí. Y dijo: ¡Hey, ¿qué está pasando? Cuéntenme, ¿qué sucede? No, es que Jesús está pasando por aquí. ¿Cuál Jesús? El hijo de David, el que dicen que sana enfermos, que levanta paralíticos. Sí, ese mismo está pasando por aquí, pero calla, no molestes. Y dice que él botó todo, se levantó y comenzó: Jesús, por todos lados gritaba, porque no sabía dónde estaba. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, no te vayas. Jesús, ten misericordia. Y la gente le decía: calla, no alborotes, no hagas tanta bulla.
Pero a él no había nada ni nadie que le haga callar ese día, porque estaba pasando el único que podía hacerle un milagro. Y él deseaba ver más que vivir. Un milagro necesita una necesidad del tamaño del milagro. ¿Saben por qué mucha gente no ha recibido milagros? Porque no lo han deseado así. Son tibios deseos nada más. Y algunos sí necesitan un milagro, pero no lo desean tanto como lo deseaba Bartimeo, el ciego. Y parece que Jesús se hizo loco, perdón la expresión, pero como que no le hizo caso, ¿no? Y siguió caminando. Y este Bartimeo seguía gritando y seguía gritando, hasta que Jesús dijo: a ver, tráigame a ese gritón. Y cuando se lo trajeron, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que recobre la vista, Señor. ¿No quieres que te dé un billete de $100? Dijo: no, yo quiero ver. Pero te puedo dar aquí mucha riqueza. No, yo quiero ver lo que quiero. No quiero otra cosa en la vida. Y fue sanado. Hubo una mujer que parece que era ricachona, de muchas posesiones. Y lastimosamente parece ser que le tuvo un cáncer en su útero. Y comenzó a sangrar, a tener hemorragias permanentemente. Dice que por 12 años ella gastó toda su fortuna, todo su dinero, en los mejores médicos, en lo mejor que podía encontrar en el mundo para poderse curar. Y ya pasaron 12 años, tratamiento tras tratamiento, probando una cosa, otra cosa, yendo por aquí, yendo por allá. Y la Biblia dice que después de 12 años no se había curado, estaba peor. Y el problema es que ya no tenía ni dinero. Pero supo que Jesús estaba en tal lugar. Oyó hablar de Jesús. Esta mujer deseaba su salud, pero no como algunas personas que dicen: ay, Señor, sáname estito, pero no es una pasión, no es un deseo como tenía esta mujer. Ella estaba dispuesta a dar todo, lo dio todo para poder recuperar su salud, porque ella realmente quería un milagro. Hay mujeres que quieren un hijo, pero no lo desean como Ana, no lo desean como Raquel. Hay gente que quiere curarse de un cáncer, pero no lo desean como lo deseaba esta mujer. Entonces, cuando esta mujer supo que estaba por allá, dice que se fue a buscar a Jesús. Y cuando llegó, Jesús estaba en medio de una multitud y nadie le daba espacio para pasar. Todo el mundo se apretujaba alrededor de Jesús. Todo el mundo quería un milagro. Todo el mundo estaba allí, o de curioso, de lo que sea. Y esta mujer, en toda su debilidad, no sé cómo le hizo, de pronto la empujaron, se cayó, la pisotearon. Yo no sé qué nomás le pasó. El caso es que ella decía: si tan solamente tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y de alguna forma, no sé cómo le hizo, pero logró tocar, creo con la puntita de los dedos, el borde del manto de Jesús. Y en ese momento ella se sanó. ¿Pero por qué? Porque tuvo fe. Sí, pero ¿cómo sabemos que tuvo fe? Y te podría contar más historias. Ponga atención. ¿Cómo usted tiene un milagro? ¿Alguien quiere un milagro? Le va a dar la fórmula. Le va a dar la fórmula. Para que haya un milagro, primero tiene que haber una necesidad, pero una verdadera necesidad. Una necesidad que requiera de un milagro. En segundo lugar, tiene que haber un deseo inquebrantable por solucionar esa necesidad. Tu necesidad tiene que convertirse ya en el objeto de tu vida.
en la razón de tu existencia. Tú tienes que convertir esa necesidad como la única razón para seguir viviendo. O sea, si te sanas, si solucionas tu problema, solamente así yo quiero seguir viviendo. De lo contrario, ni siquiera quiero vivir ya. Tiene que ser una verdadera necesidad. Tienes que desearlo con toda tu pasión, con todas tus fuerzas. Tercero, tienes que reconocer, pero de todo corazón, que no hay poder, no hay médico, no hay curandero, no hay uña de gato que te pueda curar eso. Que no hay ni en esta ni en la otra nada ni nadie que te pueda resolver ese problema. Tienes que llegar a la conclusión de que solamente Jesús puede hacerte el milagro. Y una vez que llegas a esa conclusión, tienes que llegar delante de Jesús en oración, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al único que te puede resolver tu problema. Y no te levantas de allí, sino que día y noche, día tras día, haciendo el esfuerzo que tengas que hacer hasta que Él te responda, hasta que Él responda a tu milagro. Tú no te vas, tú no lo dejas tranquilo, tú no dejas de, entre comillas, de fastidiarlo, de molestarlo a Dios, hasta que te resuelva, hasta que te responda. Ya no buscas a otra cosa, porque ya pasaste por los médicos, ya pasaste por allá y por acá. Ahora solamente esperas su gracia y su misericordia. Digo, si quieres tener un milagro. Alguien dirá, el pastor Miguel está mal, porque la Biblia dice que es por fe. Pero escúchate, aquí hay un detalle que también muchos ignoran. La fe no es bla, 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 bla. La fe no es decir yo creo en Dios, yo tengo fe. Eso no es. Cualquiera puede decir eso. La fe bíblica se ve. La fe bíblica se ve, se muestra. Cuando alguien tiene fe, hace cosas. ¿Por qué crees que esa mujer fue y se metió entre la multitud? Y a pesar de que no había cómo pasar, se dio formas para entrar. Cuando Jesús, ¿por qué crees que Jesús la sanó? Porque Él vio su fe. Porque la fe no es pasiva, la fe es activa. Cuando alguien tiene fe, que Dios le va a bendecir en un negocio, no se sienta diciendo yo tengo fe, gracias Señor, porque mi negocio va a aparecer de un rato para otro, porque tú eres bueno, yo no tengo que hacer nada, todo es por fe. ¿Tú crees que la persona tiene fe? Esa persona tiene fe. ¿Sabes qué hacen los que tienen fe? Aleluya. Voy a poner mi negocio. Si es un negocio de comida, voy a sacar mi pinchero acá afuera a la calle, a la Jaime Rodós Aguilera. Ahí en la esquina me paro. Aleluya. Y tienes fe. Y pones allí y espera que la gente venga, porque la fe es activa. Solamente el que cree, el que tiene fe, inicia proyectos. Solo el que tiene fe hace algo, porque cree que Dios le va a bendecir y que va a salir adelante. Más bien el que no tiene fe es el que se engaña, se autoengaña diciendo que Dios le va a dar todo. No, Señor. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Es el ejemplo de fe quizá más grande que tenemos en la Biblia después del Señor Jesús. ¿Y dónde probó él su fe? ¿O es que él andaba diciendo que yo tengo mucha fe? No. Bueno, él le creyó a Dios y esperó 25 años deseándolo y lo recibió.
Pero quizás su mayor prueba de fe no fue esa. Fue cuando su hijo ya tuvo 12, 13 años, no sé. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Llévalo a ese monte que está por allá, 3 días de camino, y quiero que me lo sacrifiques allí. Yo te he dicho que te voy a dar descendencia y que multitudes saldrán de tus lomos. Pero ahora quiero que me sacrifiques a tu único hijo que tienes. Si todavía puedes creer que yo puedo cumplir mi promesa. Y Abraham llevó a su hijo. E hizo todo lo que Dios le dijo, porque él confiaba en lo que Dios le había prometido. Pero no es que confiaba diciendo que creía. Él con lo que hacía estaba demostrando que confiaba en Dios. Así que él llevó a su hijo, lo subió a la montaña, arregló las piedras, hizo el altar, agarró al muchacho, lo puso encima, lo amarró, cogió el cuchillo, lo alzó y lo iba a sacrificar. Y Dios dijo, detente. Ahora ¿sabe lo que le dijo Dios? Ponga atención a esto. ¿Sabe lo que Dios dijo ahí? Dijo, detente, porque ahora conozco que me amas más que a tu hijo. Y por cuanto esto hiciste, porque la fe se ve. Fue cuando Dios vio que Abraham hizo esto, es que Dios dijo, yo también juro por mí mismo que te bendeciré y haré una gran nación de ti, que si las estrellas del cielo se pueden contar, que si la arena innumerable del mar se puede contar, tu descendencia será contada. ¿Por qué Abraham recibió todo esto? Porque él hizo, por cuanto esto hiciste. La fe se ve. ¿Sabe por qué Dios obró tantos milagros? Jesús dice que estuvo una vez allá en Tiro, en Sidón, no sé, por allá arriba. Y dice que estaba allí y había una mujer sirofenicia que le rogaba y que le rogaba que sanara a su hija. Y dice que Jesús no le hacía caso. Porque Él no vino para los extranjeros, vino para la nación de Israel. Y dice que esta mujer no se iba. No se iba. Y finalmente los discípulos dijeron, Señor, despídela. O sea, ya dile que se largue, que ya no moleste más. Ya ha estado todo el día aquí detrás de nosotros pidiéndote que la sanes. Si no la vas a sanar, dile que se vaya. Ya nos fastidia. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el pan no es para los perros. Le llamó perra. ¿Qué diría usted si un pastor, un gran pastor, le dice eso a usted? ¿Usted ese rato cree que ese pastor no es hijo de Dios, es hijo del diablo? Pero Jesús le dijo, el pan no es para los perros, sino para los hijos. Mis milagros no son para los perros, para ustedes, sino para los hijos, mis hijos. Y ella dijo, sí, no me ofendo que me llames perra, pero recuerda que aún los perros comen las migajas que caen de las mesas de los hijos que comen pan. Tírame unas migajas. No te pido el pan, tírame unas migajas y sana a mi hija. Tremendo. Y Jesús le dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe. ¿Por qué Jesús le sanó a la hija de esa mujer? Porque vio la fe de ella. La fe se ve, no se alardea, se ve en lo que hacemos. Hay muchos que dicen que tienen fe en Jesús, que Jesús le va a sanar, y van el domingo al culto a que le ore el pastor, pero el día lunes se van donde el brujo, donde la curandera. Hay que estar allí, allí y allí, hora y hora, con ruegos, con súplicas, con gran clamor y lágrimas al único que nos puede ayudar hasta que responda. Y por lo que padeció, dice la Escritura, fue oído. A causa de su temor, su insistencia, fue escuchado.
no es que Dios se haga rogado. Lo que pasa es que Dios requiere tu fe. Y tu fe tiene que ser probada. ¿Y cómo la prueba Dios? Con paciencia. Para ver si persistes. O es un simple deseo. O ya te resignaste y te diste por perdido. O eres de aquellos que vas a estar ahí, clama y pide hasta que Dios te haga el milagro. Fe. Hay que combatir hasta la sangre contra el pecado. Ahora, todo esto que te acabo de decir, te podría contar muchas más historias. Ustedes saben que la Biblia está llena de cosas como estas. Pero mi mensaje hoy día no es tanto para estos milagros, para esta vida. Que se requieren. Y si alguno lo necesita, pues hágame caso, escuche este sermón 2, 3, 4, 5, 10 veces hasta que le quede bien clara la cosa y comience a ponerlo en práctica y reciba su milagro. Pero hay una necesidad más grande que ser sanados, porque tú puedes ser sanado por el poder de Dios en esta vida. Tú puedes recibir un milagro de Dios de ese tamaño en esta vida y aún así no entrar en el reino de los cielos. Porque ese milagro solamente es para las cosas de esta vida, para la sanidad de este cuerpo, para solucionar el problema económico de tu familia, yo no sé. ¿Qué son milagros? Son milagros que son necesarios para esta vida, no te digo que no. Pero hay una necesidad que es mucho más importante que estas. ¿Sabe cuál es? La necesidad de poder ser curados del pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo vencemos el pecado? ¿Sabe qué? De la misma manera. Porque todos los milagros son tipo, figura y sombra del pecado. Pensemos en Bartimeo. Bartimeo estaba ciego. Bartimeo odiaba la ceguera. Bartimeo quería ver más que vivir. Ella no quería seguir viviendo si es que no podía ver. Pues de la misma manera, tú tienes que aborrecer el pecado. ¿Sabes por qué muchos no son libres del pecado? Porque no lo aborrecen. Aman el pecado. Y cuando tú les hablas del pecado, defienden el pecado. Piensan que no es tan malo. Y te dicen, es que nadie es santo. Es que nadie es perfecto. En vez de declararle, ¿qué tal si alguien iba y le decía a Bartimeo, Bartimeo, pues no te quejes, ¿acaso solamente tú eres ciego? Hay muchos ciegos. ¿Qué diablo me importa cuántos ciegos hayan? A mí no me importa eso. Yo quiero ver. Yo odio, aborrezco esta ceguera. No me importa si todo el mundo está ciego. Y si todo el mundo está ciego, pues yo quiero ser el único que ve. Así es como hay que ver el pecado. Tenemos que desear la santidad como ninguna otra cosa en tu vida, porque sin santidad nadie verá al Señor, y lo que tú quieres es ver a Dios cuando pases de esta vida, porque para nosotros no hay otra cosa mejor. Tú tienes que aborrecer el pecado como esa mujer aborrecía la enfermedad que tenía. No escatimó esfuerzos. Lo perdió todo por tener salud. Y cuando se dio cuenta que el único que podía darle esa salud que ella deseaba era Jesús, no escatimó esfuerzos, hizo lo imposible y llegó hasta donde él para tocar por lo menos ese filo de su túnica y poder ser sana. El problema es que tenemos una generación que ama el pecado, y el problema somos los pastores, porque los pastores minimizamos
la importancia de la santidad. Le metemos en la mente a la gente que no importa tanto el pecado. Claro que le decimos, trata de no pecar, mira que Cristo te salvó para que Él te va a ir cambiando poco a poco, pero no somos exigentes con la santidad. Somos tolerantes. A los pastores más les interesa tener fe para sanar enfermos, sanar paralíticos y ojalá resucitar muertos, para ser más populares, para tener más gente en la iglesia y para tener más plata en los bolsillos. Pero no les interesa predicar contra el pecado. No les interesa la santidad del pueblo de Dios. Y no se dan cuenta que aunque llenen megas iglesias, se van a ir con butacas, con todo el audio de última tecnología y con todos los lujos al infierno. Porque eso no es lo que Dios busca. Contra el pecado, ¿cómo crees que Jesús venció? Porque Jesús estuvo, algunos pastor por ahí escuché que Jesús estaba en un cuerpo humano, pero que no tenía las concupiscencias de la carne en su cuerpo humano. Pero la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Si fue tentado, quiere decir que fue provocado. Y si fue provocado es porque Él tenía todo lo que tenemos nosotros en nuestros cuerpos. Los mismos deseos y las mismas pasiones. De lo contrario, no podría ser tentado. Yo le pregunto, ¿usted puede tentarle a una oveja que se meta en el charco de lodo? No, porque meterse en el charco de lodo para una oveja no es tentación. Pero para un chanchito, el charco de lodo es lo más rico y lo más sabroso que hay en la vida. Somos tentados en aquellas cosas que nos provocan. Pero ¿cómo es que Jesús, estando en un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío, siendo tentado en todo, fue perfecto y no pecó jamás? Todos decimos que es que Él era el Hijo de Dios, es que Él fue engendrado por el Espíritu Santo y todo lo que tú quieras. Pero también nosotros hemos nacido de nuevo y hemos nacido de Dios. Desde la Escritura. Pero la Biblia no dice en el libro de Hebreos de que Jesús en los días de su carne, como la tuya y la mía, en los días de su carne, con súplicas y ruegos. No es que oró una vez, no es que suplicó una vez, con súplicas y ruegos, con gran clamor. ¿Sabe usted lo que es gran clamor? Clamor es gritar, pedir con angustia y desesperación, con gran clamor y no medio. Así como Bartimeo, Jesús, Jesús, Jesús. Oye, calla. ¿Qué calla? Jesús, 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 Jesús. Es que él no podía, tenía que Jesús escucharle, era su única oportunidad. Le importaba un rábano que se rían sus amigos, sus familiares se avergüencen. Le importaba lo que sea, con tal de poder ser oído por Jesús. Y cuando Jesús vio esa fe, porque la fe se ve, lo mandó a traer. Y Jesús dice que con gran clamor y lágrimas. Hermano, tú que quieres vencer el pecado, tú que quieres dejar la envidia, que quieres dejar esa lengua chismosa, tú que quieres dejar esa mente sucia, tú que quieres dejar de odiar, tú que quieres dejar el adulterio y la fornicación, tú que eres un sincero y verdadero cristiano, ¿has clamado a Dios así por tu pecado? Tú necesitas eso más que plata, más que tu salud, más que ninguna otra cosa, porque todas esas cosas son pasajeras para esta vida. Así Dios te las diera, eso se acaba y se queda aquí. Pero tu santidad
tiene galardón y vida eterna. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Acaso eres uno de aquellos que están justificando el pecado? Y que cuando se te habla de santidad dice, ¿y vos? ¿Qué importa el vos? Aquí lo que importa es lo que dice la Biblia. Así todos sean lo que sean, lo importante es lo que Dios pide y exige de mí. Y para Dios todo es posible. ¿O ustedes creen que es cosa perdida orar por santidad y perfección delante de Dios? Yo me he propuesto cada día buscar la perfección y la santidad. No quiero ni siquiera los pecados chiquitos que decimos en mi vida. Quiero la perfección y la santidad. Y voy a luchar hasta el día en que me muera para que Dios me dé aquello. ¿Hemos luchado así? He leído un versículo que dice que todavía no hemos luchado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Al contrario, no lo estamos combatiendo, lo estamos justificando. Es que nadie es perfecto. Estás justificando el pecado. Es que somos humanos. Estás justificando el pecado. Y al pecado hay que atacarlo, hay que aborrecerlo. Como ese leproso obedecía a su lepra. No le importó que Jesús estuviese en medio de la multitud y que la ley dijera que no se debe acercar a la gente. Y que la ley dijera que si un leproso se acerca donde está la gente, la multitud tenía toda la obligación de apedrearlo y matarlo. Y él dijo, ¿para qué quiero seguir viviendo? Si voy a estar con esta lepra que no me permite estar con mi familia, con mis seres queridos, que a la final me está matando día a día. Yo voy a buscar a Jesús. Así me cueste la vida, porque prefiero morir antes que seguir con esta lepra. Él aborrecía su lepra más que la muerte. Hay que aborrecer el pecado. Ya no lo justifiques más. Declara la guerra. Y aunque el pastor famoso e importante te diga que no importa, que Dios te ama así como eres, que por eso Él murió en la cruz y que Él te acepta. Sí, Él te acepta siempre y cuando tú aborrezcas el pecado. Él te acepta, vengas como vengas, siempre y cuando quieras ser libre del pecado. Que Él vino por enfermos y no por sanos. Sí, pero vino por los enfermos para sanarlos. Cuando usted lee eso allá en el libro de Mateo con el llamamiento de Mateo, ahí clarito Jesús dice que Él vino a sanar a los enfermos. No vino para aceptar a los enfermos para que sigan siendo enfermos o pecadores. Que nos recibe, sí. Puede venir el Chapo Guzmán, puede venir Rafael Correa, Lazo y todos los políticos, y Dios los perdona si vienen arrepentidos. A Maduro también lo puede perdonar si es que se arrepiente, aunque los venezolanos dicen que no se arrepienta mejor. Pero Dios los recibe para transformarlos a su imagen y semejanza. Para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Hermanos, estamos viendo el tiempo de la apostasía, donde ya no hay mensajes de santidad. Se han cambiado por mensajes de prosperidad. Ya no se predica la gracia de Dios para salvación. Se predica la gracia de Dios para seguir pecando. No para arrepentimiento.
Y que Dios levante hombres valientes, pastores valientes, que aunque les cueste su vida y aunque se queden con las bancas vacías, prediquen la palabra de verdad, como dice la Escritura. Esta mañana yo estoy hablando acerca de combatir hasta la sangre contra el pecado. El pecado no es cuestión solamente de pedir perdón un día. El pecado tú tienes que combatir día a día, noche tras noche. Tienes que luchar contra él hasta que lo derrotes en Cristo Jesús. Ahora, escúchame, alguien dirá, pastor, pero eso ya es luchar en nuestras fuerzas contra el pecado, porque ya es estar orando, estar clamando. Y escúchame. Todo lo contrario. ¿Ustedes creen que Ana, con orar 100 días y 100 noches seguidas, podía tener un hijo? No, la oración no le daba ningún hijo. ¿Ustedes creen que Bartimeo, por gritar y por gritar, se sanó? ¿Usted cree que los gritos de Bartimeo fue lo que le sanó? No, Señor, esto no le sanó. ¿Usted cree que la mujer, por atravesar esa multitud, esa mujer que tenía flujo de sangre, y porque fue pisoteada y eso le sanó? No le sanó eso. Pero todas esas cosas mostraron la fe que ella tenía, o que ellos tenían. Y cuando uno muestra fe, eso mueve la gracia de Dios. A Bartimeo lo sanó el poder de Dios, la gracia de Dios. Pero para que la gracia de Dios se derrame sobre Bartimeo, Bartimeo tuvo que mostrar su fe. ¿Y cómo la mostró? Pues gritando, porque solamente el que cree, solamente porque él creía que Jesús era su única oportunidad, es que gritó y saltó y chilló y hizo tanto relajo allí, porque sabía que Jesús era su única oportunidad, tenía puesta toda su esperanza y su confianza en él. A lo mejor por meses estuvo esperando que algún rato a Jesús se le ocurra pasar por Jericó, porque escuchaba que por otros lados habían sanidades y milagros, y él dijo, ¿cuándo vendrá por aquí? Porque yo no lo puedo ir a ver. ¿Cuándo pasará por aquí? Y ese día no se me escapa. Y el día en que Jesús llegó, clamó. No fueron los gritos, fue la fe. Pero esa fe se muestra, se ve con lo que uno hace. Esos 4 hombres llevaron a su pariente en una camilla, porque supieron que Jesús estaba ahí en Capernaum en una casa. Esa noche hicieron ahí una parihuela y cargaron al paralítico. Cuando llegaron a la casa estaba full, no había dónde poner un pie. Y por más que pidieron permiso, nadie les dio permiso para pasar. Nadie se hizo a un lado. Ellos tenían 2 opciones: o regresarse o hacer alguna locura. Pero ellos sabían que el único que podía levantarlo de esa parihuela, no sé si era su papá, un hermano que tenían, no sé, era Jesús. Así que decidieron subir al techo, porque no había de otra. No es que ellos querían hacer alguna cosa por ahí para impresionar, no. Ellos vieron que no había de otra. De pronto hacer un hueco como el Chapo Guzmán por debajo y salir en media sala era más complicado y se demoraban más. Así que decidieron subir al techo, abrir un hueco. No importa si después tocaba pagar la casa entera, no importa. Hicieron un hueco y lo colgaron y lo fueron bajando. Dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe no se alardea, la fe no se habla. Cuando tienes fe tú haces, la fe se muestra. Cuando Jesús vio la fe de estos hombres, de estos 4 hombres, sanó al paralítico. Entonces, no estoy predicando que por obras conseguimos las cosas, no.
Lo que estoy diciendo es que la fe se muestra por las obras. Se ve por las obras. Y donde hay fe, hay obras que muestran que hay una fe. Y cuando Dios ve esa fe, entonces Dios obra por su gracia y su misericordia. Más importante que tu sanidad de tu cuerpo, más importante que cualquier otra cosa que tú requieras para esta vida, es que seas sanado del alma y venzas el pecado. Yo predico el reino de los cielos. Yo creo en el reino de los cielos. Y yo predico que hay que arrepentirnos para entrar en el reino de los cielos. Yo predico que sin santidad nadie verá al Señor. Yo no me avergüenzo de predicar santidad. Así me tilden de legalista, me tilden de fanático y de extremista. Yo creo la palabra. Los adúlteros, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Así sean pastores, así sean ancianos de iglesias, así sean miembros del ministerio de alabanza, así vayan a la iglesia todos los domingos. Los adúlteros, sin importar si son evangélicos o católicos o de cualquier religión, los adúlteros no heredarán el reino de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesús murió en la cruz para que seamos santos, así como Dios sacó a Israel de Egipto para que sea un pueblo santo, una nación santa, y que le sirva a Él en santidad para poder entrar en la tierra prometida. La historia se repite, nada nuevo hay debajo del sol. Y la Biblia se interpreta con tipos, figuras y sombras. Si usted quiere saber todo lo concerniente a la iglesia, tiene que estudiar todo lo que sucedió con Israel y todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento. Que el Señor nos dé gracia, sabiduría y entendimiento, y nos dé la humildad necesaria para escuchar la voz de Dios. El que tiene oído, oiga, no lo que el instituto, el seminario dice, no lo que dice el griego, ni el arameo, ni el hebreo, sino lo que dice el Espíritu Santo a través de la Escritura. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen y oyen y guardan todas las cosas escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Sentaditos allí, vamos a cerrar los ojos. La oración esta mañana yo quisiera que sea pidiendo a Dios el milagro de ser santos, el milagro de vencer el pecado. Que en nuestra oración hoy día decidamos en la fuerza del Espíritu Santo y de Dios luchar contra el pecado hasta la sangre, hasta la muerte. No te conformes más al pecado, ni siquiera a esos pecados chiquitos. Decide ser santo, perfecto, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Decide creer la Escritura que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y créeme que esa parte más se refiere a esto que estoy hablando antes que a los otros milagros para esta vida. En nuestra oración vamos a hacer propósito. Invito yo a que hagamos propósitos por la santidad y por derrotar el pecado.
No, pastor, que ya Cristo lo derrotó en la cruz. Sí, posicionalmente. Pero esa victoria de Jesús en la cruz tiene que hacerse patente en tu vida, día a día. De manera que en tu cuerpo mortal se manifieste la justicia de Dios. De la misma manera que antes nuestros miembros servían para la inmundicia y para el pecado, que ahora esos mismos miembros sirvan a la justicia y a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Al pecado no lo podemos derrotar nosotros. No hay nada que podamos hacer para derrotar el pecado. Pero podemos hacer muchas cosas para que Jesús lo arranque de nuestras vidas. Yo no puedo derrotar mi pecado, pero yo puedo hacer lo que hizo Bartimeo. Yo puedo hacer lo que hizo Abraham. Yo puedo hacer lo que hizo esa mujer que tenía flujo de sangre. Yo puedo hacer lo que hizo el leproso, para que Jesús, por su gracia y su misericordia, arranque de mi vida la maldad. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús, y quiero vivir una vida que a ti te agrade, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Te alabo y te bendigo. Y oro por todas las personas, Dios, que están conmigo en esta mañana, en este mismo propósito. Límpianos. Dios, hemos decidido arrepentirnos, y arrepentirnos es aborrecer el pecado. Y nosotros aborrecemos. Ya no lo vamos a justificar más. No nos importa si todo el mundo hace. No nos importa si no hay justo ni siquiera uno. Nosotros queremos ser justos. En la gracia y el poder de Jesucristo. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Oro por la iglesia. Oro por los pastores. Por los siervos. Tu palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y si el pueblo tiene falta de conocimiento, es porque hay pastores que tienen falta de conocimiento. Porque habemos pastores que no conocemos bien la Biblia, no entendemos bien la Biblia, que estamos escuchando a otros en vez de escuchar al Espíritu Santo. Si el pueblo perece es por culpa de los pastores, porque el pueblo sigue a sus pastores. Dios, líbranos, porque los pastores somos los atalayas. Tu palabra dice que tú nos has puesto como atalayas sobre tu pueblo, que si vemos venir la espada sobre la tierra y nosotros advertimos para que el pueblo se arrepienta, y si el pueblo, habiendo escuchado, no se arrepiente, perecerán ellos por su pecado, porque escucharon tu voz y no se arrepintieron. Pero nosotros libraremos nuestra vida delante de ti. Mas si nosotros vemos que viene la espada y no advertimos al pueblo para que se arrepienta de su pecado, el pueblo morirá por su pecado, mas tú demandarás su sangre de nuestras vidas, de nuestras manos. Y la espada ya viene. El fin ya está cerca, ya está aquí, estamos a las puertas. Arrepentíos, vuélvanse a Dios. Padre, no queremos ser hallados como malos atalayas. No queremos que demandes de nosotros la sangre del pueblo, Dios. Es tiempo de que tú levantes una generación de pastores, Dios, valientes y temerosos de ti, Señor. Sabios y entendidos. Gente avisada. Gente ubicada en el tiempo
tiempo profético que estamos viviendo. Gracias, Papito Dios. Y haz más de lo que yo puedo pedir o pensar. Porque yo sé que tú amas al pueblo y amas a tus siervos. En el nombre de Jesús, gracias. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga a todos, que tengan un lindo día. Bendiciones.